My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee y la verdad sobre la despedida de su maestro. Con todo lo que se ha escrito y dicho sobre la vida de Bruce Lee, todavía hoy, en pleno 2025, persiste una de las confusiones más repetidas de su historia personal, las fotografías en las que aparece Bruce, atribuidas durante décadas al funeral de Ip Man. La realidad es otra. Aquellas imágenes no corresponden al funeral, sino a la ceremonia conmemorativa de los 21 días, una tradición china que se realiza después del fallecimiento de un maestro respetado. Pero ¿por qué Bruce Lee no estuvo presente en el funeral de su Sifu? La raíz de esta historia se remonta a muchos años atrás, cuando Bruce aún era un adolescente y entrenaba Wing Chun bajo la tutela de Ip Man. Su talento, dedicación y cercanía con el maestro despertaron envidias y tensiones entre otros alumnos. Las disputas internas crecieron hasta el punto de que Ip Man, presionado por el entorno, se vio obligado a pedirle a Bruce que abandonara la escuela. Aquella separación no fue un olvido, sino una herida silenciosa que marcaría los años posteriores. Avanzamos hasta diciembre de 1972. El rodaje de Game of Death se detiene temporalmente y Bruce regresa a casa. De forma casual, se encuentra con un actor que había colaborado con él en entrenamientos de culturismo, Robert Chan. Es entonces cuando Bruce recibe una noticia que lo deja paralizado. ¿Qué? ¿El maestro Ip ha fallecido?, exclama. ¿Cómo es que no lo sabía? Impactado, Bruce actúa de inmediato. Llama a su sien, Won Chanlung, para confirmar la información y entender qué había ocurrido. Al mismo tiempo, pide a Unicorn Chan que contacte, en su nombre, a todos sus hermanos de Wing Chun. Así descubre que la familia de Ip Man estaba llevando a cabo la ceremonia conmemorativa de los 21 días en la Asociación Atlética de Wing Chun. Bruce no duda. Invita personalmente a Won Chanlung a acompañarlo a la asociación para rendir su último respeto a su querido maestro. Allí se reúne con Ip Chun, el hijo mayor de Ip Man, con quien conversa durante más de media hora. Habla también con sus antiguos hermanos de entrenamiento, estrecha sus manos una por una, antes de marcharse, entrega $200 hongkoneses como dinero de condolencia a la familia. El gesto final es profundamente simbólico. Al salir de la asociación, Bruce se quita los zapatos de cuero, se pone sus zapatillas de footing y corre durante unos 25 minutos desde allí hasta su casa. Para él, mantener el cuerpo en movimiento era una forma de honrar la disciplina que su maestro le había inculcado. Según Unicorn Chan, los hechos son claros. Bruce nunca olvidó sus orígenes. Días después, el 23 de diciembre, periodistas visitan el apartamento de Unicorn Chan. Él explica lo que realmente sucedió. Ip Man falleció el 1 de diciembre, cuando Bruce estaba completamente absorbido por el rodaje de Enter the Dragon y Game of Death. Jornadas interminables, día tras día. Bruce no veía televisión ni leía periódicos chinos. Simplemente, nunca recibió la noticia. Sin embargo, en Hong Kong la narrativa pública fue cruel. Medios y sectores del Wing Chun lo acusaron de haberse occidentalizado, de haberse convertido en una superestrella ingrata que había olvidado a su maestro por fundar el Jeet Kune Do. Estas tensiones se intensificaron desde finales de 1972 hasta la muerte de Bruce, en julio de 1973. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Ip Chun reveló que quiso contactar a Bruce, pero fue detenido por otros miembros del círculo Wing Chun. Won Chanlung admitió haber llamado a su casa una o dos veces sin éxito, convencido de que alguien más ya lo habría avisado. Eunice Lam, excuñada de Bruce, afirmó públicamente que Bruce jamás supo del fallecimiento y que, de haberlo sabido, habría asistido sin dudarlo. Y el propio Bruce, en conversación con M. Uehara, confesó su dolor. Nadie se molestó en informarle estos hijos de... Se enteró cuando todo había terminado. La muerte de su maestro lo dejó completamente destrozado. Esta no es la historia de un hombre que olvidó sus raíces. Es la historia de un discípulo separado por el silencio, atrapado entre la fama, los conflictos internos y una despedida que llegó demasiado tarde.